Qué grandiosa es la puesta del sol, admirable cual amanecer, pero es más grandioso y conmovedor el amor que me tiene el Señor. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Estimados hermanos de la fe, amigos y todo aquel que es motivado por el Espíritu Santo a escuchar su palabra, les invitamos cordialmente a escuchar el mensaje que Dios tiene preparado para nuestros vidas, la palabra de Dios que nos ayuda a descubrir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Siéntanse regocijados de esta gran bendición. Que Dios los continúe bendiciendo, amados hermanos, amigos y conocidos. ¿Israel es el pueblo de Dios? Es una pregunta que muchos se hacen el día de hoy a raíz de la guerra que hay en esta época entre el país de Israel y la organización Hamas de la nación palestina. Para entender si Israel es el pueblo de Dios, vamos a estudiar 3 momentos históricos que nos dejen ver cuál es la situación que está pasando este pueblo. Primero vamos a entender que la posibilidad de una patria judía en Palestina, recordemos que Israel en el año 137 de nuestra época fue expulsado de ahí y que regresó muchos siglos después. Entonces nos dice la historia, había sido un objetivo de las organizaciones sionistas desde finales del siglo XIX. En 1917, el ministro de Asuntos Exteriores británico Arthur Balfour declaró en una carta al líder de la comunidad judía británica, Walter Lord Rothschild, que el gobierno de su majestad ve con buenos ojos el establecimiento en Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío y hará todo lo posible para facilitar la consecución de este objetivo, quedando claramente entendido que no se hará nada que pueda perjudicar los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías existentes en Palestina o los derechos y el estatus político que disfrutan los judíos en cualquier otro país.
Para entender este párrafo de la historia debemos saber qué son las organizaciones sionistas. El monte del templo, el templo de Jerusalén, se encontraba sobre el monte de Sión. Y en la Biblia usted leerá, cuando la Biblia habla de Sión, se refiere a Israel, se refiere a la identidad de Israel. Pero ¿por qué se dirige al gobierno británico, al ministro de Asuntos Exteriores de Inglaterra? Porque el que tenía la posesión de la tierra de Israel era el gobierno inglés, el gobierno de Inglaterra. Después que Israel en el año 137 fue expulsado, muchos imperios tomaron posesión de esta tierra. Y en la Primera Guerra Mundial, Inglaterra vence al Imperio Turco Otomano y era el dueño de la tierra de Israel. Hago hincapié, el que era el dueño de la tierra de Israel era el Imperio Británico. No eran los árabes, nunca existió un país de Palestina como algunos creen, era el gobierno británico. Y algo interesante, la correspondencia entre Walter Rothschild, sabemos que es la familia más rica del mundo, él lideraba la comunidad judía y era una correspondencia con Arthur Balfour, que era el ministro de Asuntos Exteriores inglés, porque ellos querían, los sionistas, los de origen judío, los descendientes de Abraham, querían regresar a su tierra. Entonces empieza todo con un deseo organizado de ciertos grupos llamados sionistas en correspondencia y solicitudes a la reina de Inglaterra y a los ministros ingleses. El segundo punto que debemos entender está de dónde era esta tierra. El antiguo territorio del mandato británico se dividió entre el Estado de Israel, que capturó alrededor del 78% del mismo, el reino de Jordania, que capturó y luego anexó el área que se convirtió en Cisjordania, y Egipto, que capturó la Franja de Gaza, territorio costero a orillas del mar Mediterráneo, en lo que la Liga Árabe estableció el gobierno palestino. Entendamos, el mandato británico, los ingleses dividieron la tierra. ¿Quién la dividió? Los dueños. Y dice que el 78% fue para Israel. Lo que ellos ocuparon fue repartido por el gobierno británico. No fue quitado como se nos quiere hacer creer. Luego dice que lo que está al otro lado del Jordán fue para el reino de Jordania, que a Egipto se le dio la Franja de Gaza y la zona costera, escúcheme bien, se le dio a la Liga Árabe. Recalco, a la Liga Árabe. Cuando se nos quiere vender la idea de Estado de Palestina y se nos dice que son descendientes de los filisteos, eso no existe, lo vimos en semanas anteriores. Lo que están ahí son árabes, de religión musulmana, que el gobierno británico le dio una franja costera, que es lo que todavía tiene. Tercero, ¿quién empezó esta guerra? Un día después de que las Naciones Unidas votaran para adoptar el plan de partición de Palestina, es decir, repartir esta tierra como lo había decidido el gobierno británico. Las Naciones Unidas votaron y en la resolución 181 de la ONU fue aprobada. Esta repartición fue aceptada por líderes judíos, pero fue rechazada por los líderes árabes. Las milicias judías no tenían ejército. Las milicias judías organizadas en la Fuerza de Defensa de Israel lograron detener a las fuerzas árabes. En los meses siguientes se produjeron feroces combates entre las fuerzas de defensa de Israel y los ejércitos árabes. Poco a poco fueron rechazados
el ejército de Jordania y el ejército iraquí lograron mantener el control sobre la mayor parte de las tierras altas centrales de Palestina y capturar Jerusalén oriental, incluida la ciudad vieja. La zona de ocupación de Egipto se limitaba a la franja de Gaza y a una pequeña zona rodeada por fuerzas israelíes en Al-Faluja. En octubre y diciembre de 1948, las fuerzas israelíes cruzaron hacia territorio libanés y avanzaron hacia la península egipcia del Sinaí, rodeando a las fuerzas egipcias cerca de la ciudad de Gaza. La última actividad militar ocurrió en marzo de 1949, cuando las fuerzas israelitas capturaron el desierto de Negev y llegaron al Mar Rojo. Algo que nos debe llamar la atención: milicias de Israel. No había ejército, no había país, ellos recién habían regresado a su tierra. Fueron atacados por el ejército de Irak, el ejército de Jordania, el ejército de Egipto, el ejército de Libia. ¿Por qué no los vencieron rápido? Porque no los querían matar, los querían echar al mar para que mueran ahogados los israelitas. ¿Por qué tanto odio? Porque todos estos países son de religión musulmana y para ellos es algo terrible que un país o un grupo de personas de otra religión, creyentes del Dios de la Biblia, esté en ese espacio físico. Ellos son los que empezaron el conflicto cuando 4 países armados con armas rusas pelearon contra milicias que en aquel momento todavía no eran apoyadas por los Estados Unidos. ¿Por qué pudieron milicias israelitas soportar el asedio o la lucha de 4 ejércitos contra ellos? Hoy día, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a estudiar si Israel es el pueblo de Dios y vamos a estudiar el día de la conversión de Israel. Primero debemos entender o responder una pregunta: ¿se puede formar un país en un día? ¿Se puede formar un país por un decreto de otro país, de otro continente? Veamos el libro de Isaías, capítulo 66, del 8 al 11. Isaías 66, del 8 al 11. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá en un día una nación? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Yo que hago dar a luz, no haré nacer, dijo Jehová. Yo que hago engendrar, impediré el nacimiento, dice tu Dios. Alegraos con Jerusalén y gozaos con ella, todos los que la amáis. Llenaos con ella de gozo, todos los que os enlutáis por ella, para que maméis y saciéis de los pechos de sus consolaciones, para que bebáis y os deleitéis con el resplandor de su gloria. Mis amados hermanos, Dios lo dice de manera profética, diciendo que en un futuro iba a formarse de nuevo el pueblo de Israel en un solo día, porque en el mandato de las Naciones Unidas, en la resolución 181 del año 1948, se forma un país en un día y se cumple lo que Dios había dicho en su palabra. Nada de lo que sucede es ajeno a la voluntad de Dios. Dios tiene el control de todo. Y si Israel iba a ocupar su tierra, es por voluntad de Dios. Y eso iba a ser en un día. Yo que hago engendrar, impediré el nacimiento, dice Dios. Dios engendró ese país, hizo que personas influyentes como Albert Einstein, el mayor científico de todos los tiempos,
como la familia Rothschild, la familia más rica en los últimos 300 años en nuestro país, sean de origen judío y motiven estos movimientos sionistas para el regreso de Israel. Que hayan tenido la aceptación de la reina de Inglaterra y la resolución de la ONU para que la tierra que ellos ocupan sea dada a ellos y la reparte el dueño de la tierra. También nos enseña la historia y los textos bíblicos que los otros países no quieren dividir la tierra, como era el mandato de las Naciones Unidas. Quieren hacer desaparecer a Israel. El presidente de Irán, que vino a Quito, él dijo claramente que quería desaparecernos de la faz de la tierra. En el primer momento, el 15 de mayo, cuando fueron atacados por 4 ejércitos, y es el inicio del conflicto actual, querían lanzarlos al mar para que mueran ahogados. Entonces, amados hermanos, vemos que esto es dado por Dios, porque Dios lo tenía ya escrito en su palabra. Pero nosotros los creyentes nos dice: alegraos con Jerusalén y gozaos con ella, todos los que la amáis. Por eso el pueblo cristiano ora por Israel. Ora por Israel. Veamos qué nos dice el profeta Zacarías, capítulo 12, del 1 al 5. Profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová, que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho: he aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. En aquel día, dice Jehová, heriré con pánico a todo caballo y con locura al jinete, mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos, y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera, y los capitanes de Judá dirán en su corazón: tienen fuerza los habitantes de Jerusalén en Jehová de los ejércitos su Dios. Amados hermanos, vimos que Israel regresó ahí como país y en un solo día se dio esa constitución porque estaba profetizado por Dios. Y esta resolución de Dios o esta profecía de Dios hará que sea la causal de la tercera guerra mundial. Dice la palabra del Señor que Jerusalén será la piedra pesada a todos los pueblos. La tercera guerra mundial no va a ser por petróleo, no va a ser por agua, no va a ser por energía nuclear, va a ser por el control de la tierra de Israel. Y vemos que esta piedra pesada que es Jerusalén, los que se opongan a ella serán despedazados, dice el profeta Zacarías. Y entendamos algo: Zacarías profetizó en el año 530 a.C. y su profecía básicamente era sobre la importancia de la fidelidad de Dios. Israel había regresado después de la deportación de Nabucodonosor y era un pueblo que no era fiel al Señor. No había reconstruido el templo, no había plata para reconstruirlo, no había fidelidad en los diezmos y ofrendas. Y Dios levanta a un profeta para llamarle la atención al pueblo, para que construyan su casa. Y Zacarías, junto con el profeta Ageo, le llaman la atención para que vuelvan al Señor. Pero a partir del capítulo 9 da textos del futuro y algo interesante. En aquel día, dice Jehová, heriré con pánico a todo caballo. Dios mismo va a intervenir en esta lucha, en esta guerra. Dice el texto: cuando todas las naciones se vayan contra Jerusalén. En la actualidad, mis queridos hermanos, hay un sentimiento antisemita muy formado. Recordemos que en la Edad Media se decía que los israelitas, los judíos, habían matado a Jesús, por eso fueron perseguidos.
Luego, Hitler los persiguió terriblemente, pero tiene que subir el nivel de odio contra Israel, porque el anticristo en persona va a liderar a todos los países contra Israel. Entonces, hermanos, cuidado cuál bando escoge usted y se deja engañar por las estrategias de Satanás. Pero estas profecías fueron dadas por el Señor y estas profecías se cumplieron. Veamos Isaías capítulo 14 del 1 al 2. Porque Jehová tendrá piedad de Jacob y todavía escogerá a Israel y lo hará reposar en su tierra, y ellos se unirán a extranjeros y se juntarán a la familia de Jacob, y los tomarán los pueblos y los traerán a su lugar, y la casa de Israel los poseerá por siervos y criadas en la tierra de Jehová, y cautivarán a los que los cautivaron y señorearán sobre los que los oprimieron. Amados hermanos, Jehová tendrá piedad de Jacob y todavía escogerá a Israel. Un pueblo de religión, entre comillas voy a decir, igual que nosotros, que adoran al mismo Dios, pero que en la práctica están lejos de los mandatos de Dios. Los religiosos judíos son una minoría y se le llama a Tel Aviv, la capital de Israel, la capital política, la capital mundial de la homosexualidad, donde una serie de desenfrenos sexuales se dan. Entonces muchos dicen, en Tel Aviv se celebra la mayor fiesta del orgullo gay y es la patria de Dios, es el pueblo de Dios. Pero el texto sagrado dice, todavía escogeré a Israel. ¿Qué más debemos entender? Que los pueblos que esclavizaron a Israel por los siglos pasarán a ser esclavos de Israel, como efectivamente lo es el día de hoy. Y termina diciendo el texto, y señorearán sobre los que los oprimieron. ¿Qué nos dice el profeta Jeremías, capítulo 23, del 7 al 8? Por tanto, he aquí vienen días, dice Jehová, en que no dirán más, vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino, vive Jehová, que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel, de tierra del norte y de todas las tierras a donde yo los había echado, y habitarán en su tierra. Aquí recalca el texto sagrado que debe darse alabanzas a Dios. Vive Jehová, vive nuestro Dios, porque Él los hizo retornar a su tierra. En la disputa actual, de 1948 a la actualidad, ha habido algunas guerras por esa tierra, pero dice el Señor que ellos habitarán en esa tierra. Así muchos países, naciones se opongan, ellos estarán en esa tierra por disposición de Dios. Y ningún presidente de este mundo, ningún país, ningún imperio podrá oponerse contra él. Él puso en el corazón de la reina de Inglaterra en su momento que reparta la tierra de esta forma. Él puso en el corazón de los delegados de las Naciones Unidas que voten de esa forma. Y Él ha puesto la fuerza militar para imponerse a ejércitos grandes y poderosos. En un primer momento solo era milicia e Israel venció. Mis amados hermanos, debemos entender que Israel es fuerte, no porque tal o cual país está apoyándolo, sino porque tiene el apoyo de nuestro Dios y Dios está cumpliendo su profecía. Vimos hace un momento que los que están contentos con el regreso de Israel es el pueblo de Dios. Y Dios mismo dice, alegraos en Jerusalén
Israel está en su tierra. Y ese debe ser el sentir de todo creyente, porque eso es la palabra del Señor. Alegraos en Jerusalén, Israel está en su tierra. Pero hermanos, tanta homosexualidad, tanto pecado que hay en Israel, ¿lo hace el pueblo de Dios? Veamos el libro de Romanos, capítulo 11, del 25 al 27. Romanos 11, del 25 al 27. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Israel nunca aceptó a Jesús y tiene un corazón duro de parte de Dios, porque debe entrar la plenitud de los gentiles, como dice el libro de Romanos, es decir, de los extranjeros. Nosotros, Israel fue escogido por Dios, pero Dios puso un corazón para que la salvación quede abierta para todo el mundo. Y gracias a este endurecimiento de corazón es que se formó la iglesia. Y nosotros ahora somos pueblo del Dios vivo y verdadero, del que existe por todos los siglos. Pero también nos dice algo el apóstol Pablo, para que no seáis arrogantes con respecto a Israel. Nosotros somos descendientes de Abraham por la fe en Cristo y somos hermanos de Israel. Cuando usted está contra Israel, está siendo arrogante y no entendiendo que esto es un propósito de Dios, de que su corazón esté duro. Por eso está entregado al pecado, a la lujuria. Inclusive el Fondo Económico Mundial, que está pidiendo una nueva Biblia donde se apruebe la homosexualidad, la pedofilia y una serie de pecados, está liderada por judíos, por israelitas. Pero hoy tienen el corazón duro, como lo tuvo el faraón de Egipto, hasta que se complete, y escúcheme bien, hasta que se complete la cantidad de gentiles que van a ser salvos. Y esto nos llama a nosotros una pregunta: ¿yo me entregué por todo al Señor? ¿O hay una área de mi vida que todavía no es de Cristo? Porque va a llegar un momento que se va a cerrar la oportunidad para nosotros, la iglesia, porque viene el rapto y se van a ir todo el pueblo de Dios. Y los que, aunque se digan cristianos, no se vayan en el rapto, es porque no eran pueblo de Dios. Y a nosotros, mis amados hermanos, se nos llama a ser fieles al Señor completamente, que no haya nada que no sea de Cristo. Debemos refrenar los malos pensamientos, debemos refrenar las palabras deshonestas, debemos ser fieles en nuestros diezmos y ofrendas, fieles en la evangelización, fieles en los cultos, porque se va a completar la plenitud de los gentiles y hay muchos que se van a quedar, pero otros se dejan llevar por su pecado, pensando que Dios es ciego y sordo, y esto no es así. Y el peligro es que muchos se queden. Israel es el pueblo de Dios que tiene su corazón endurecido, pero sus espectaculares, y recalco, espectaculares victorias militares se dan no porque los apoye Estados Unidos, sino porque es voluntad de Dios. Veamos Zacarías capítulo 12 del 6 al 7. En aquel día pondré a los capitanes de Judá como brasero de fuego entre leña y como antorcha ardiendo entre gavillas, y consumirán a diestra y a siniestra a todos los pueblos alrededor.
y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar, y librará Jehová las tiendas de Judá primero, para que la gloria de la casa de David y del habitante de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá. Quien pone los capitanes de Judá como brasero de fuego entre leña es Dios. Dios les da esta fuerza para que en grandes cantidades, en grandes proporciones sean atacados por muchos países más grandes, más preparados militarmente, no lo puedan vencer. Porque Dios pone en los capitanes de Judá fuerza. Y dice la palabra sagrada, y librará Jehová las tiendas de Judá primero. Estas victorias militares se dan porque Dios mismo está peleando contra Israel. Israel no va a ser derrotado. Israel va a vencer, porque Dios pelea contra ellos. Pero ¿qué va a hacer o qué va a pasar en un futuro cercano? Y por la situación mundial y en nuestro país podemos decir muy cercano. ¿Qué va a pasar con Israel? Veamos Ezequiel capítulo 38, versículos del 14 al 16. Por tanto profetiza, hijo de hombre, y di a Gog, así ha dicho Jehová el Señor, en aquel tiempo, cuando mi pueblo Israel habite con seguridad, no lo sabrás tú. Vendrás de tu lugar, de las regiones del norte, tú y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo, gran multitud y poderoso ejército, y subirás contra mi pueblo, Israel, como nublado para cubrir la tierra. Será al cabo de los días, y te traeré sobre mi tierra para que las naciones me conozcan cuando sea santificado en ti, oh Gog, delante de sus ojos. A nivel mundial, la lucha por esta tierra entre el poderoso Israel contra los indefensos palestinos ha levantado un profundo sentimiento antisemita. Y el anticristo, que la Biblia lo llama en el libro de Ezequiel como Gog, va a liderar a todos estos pueblos, a todos estos países contra Israel. Pero aquí, ¿qué dice el Señor? Él dice, mi pueblo Israel. Él no dice los pecadores. Él dice, mi pueblo Israel, y que Él se glorificará, que Él se santificará, porque Él mismo los va a destrozar. Pero la pregunta que quizás nos resulta a todos, ¿cuándo Israel se va a convertir al Señor? En el contexto del libro de Ezequiel 38, Israel todavía no se ha convertido, pero Dios pelea por ellos. ¿Cuándo? Y la Biblia misma nos dice en qué momento exacto Israel se convierte. Zacarías capítulo 12, del 8 al 10. En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén, el que entre ellos fuere débil. En aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Jehová pelea por Israel, pero cuando venga la guerra de Gog y Magog, que dice el libro de Ezequiel 38, cuando Gog y muchas naciones ataquen a Israel, Jehová los va a defender y los va a fortalecer. Y dice que el que entre ellos fuere débil será como la casa de David, y el que entre ellos fuere fuerte será como el ángel de Jehová, es decir, un Israel más poderoso que nunca. Y en ese momento, cuando estén atacados por todos los países, mirarán a mí, a quien traspasaron, dice Dios Todopoderoso. Y lo invito a que se detenga un momento en esta parte del texto bíblico. Dios está hablando con el profeta Zacarías.
viene hablando Dios. Y Dios le dice a Zacarías, era sacerdote que regresó a Israel, mirarán a mí a quien traspasaron. Y nos motiva a preguntarnos, ¿quién está hablando a Zacarías? Jesús mismo. Dios le viene hablando al profeta, pero el que fue crucificado fue nuestro Señor Jesucristo. Y en el momento que Israel mire a Jesús, ¿qué va a pasar? En su segunda gloriosa venida, llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Recién, en medio de la guerra, cuando el anticristo tenga rodeado a Jerusalén, Israel va a tener miedo, va a tener pavor. Y Dios les va a dar espíritu de gracia y van a llorar. Y cuando lo vean a Jesús en las nubes, van a reconocerlo y solo en ese momento como el Mesías. Muchas iglesias evangélicas, en el mejor sentido, están mandando misioneros a Israel. Y yo aplaudo eso porque ese es el deber de todo creyente, la gran comisión. A todos los pueblos y naciones del mundo. Pero Israel como pueblo no se va a convertir, sino cuando estén rodeados por el anticristo con millares de tropas para destruirlos y desaparecerlos de la faz de la tierra. Y repito, mi amado hermano, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron. Jesús es el que le dio la profecía a Zacarías. Cuando dice Zacarías, Jehová me dijo, era Jesús que le estaba hablando. Y mirarán a mí a quien traspasaron. Y ahí se van a convertir. Y ahí se van a dar cuenta de su error. Y llorarán por él como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por el Cristo de la gloria. Amados hermanos, ¿qué podemos resumir? Hay una estrategia mundial liderada por Satanás para odiar a Israel. Y va a culminar cuando Gog, el nombre quiere decir gobernante, que es el que representa al anticristo, con miles de tropas rodeen a Jerusalén. Porque la idea de Satanás es destruir al pueblo de Dios. Israel sigue siendo el pueblo de Dios, con un corazón endurecido, hasta que la iglesia, nosotros, nos vayamos en el rapto. Una vez que nosotros nos vayamos en el rapto, Dios va a volver a obrar en Israel. Va de nuevo ellos a buscar el rostro de nuestro Dios. Y en el momento más difícil, en el momento más duro, cuando el anticristo los rodee, ellos van a ver a nuestro Señor Jesucristo. Y van a decir, Yeshua Meshach, Jesús es el Mesías. Yo quiero invitarte en este día, que ores por Israel, que te alegres por las victorias de Israel, pero que Jesús sea el Señor de tu vida. Quiero decirte, no te olvides, el rapto está cerca y mi anhelo es que todos nos vayamos con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dios los bendiga y seamos fieles al Cristo de la gloria. Dios te